milagro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero qué es un milagro. Dice, es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Esa es la definición que hay, encontré en internet, ¿no? Pero dice, se atribuye a la intervención de Dios. Es algo que es sorprendente, algo que decimos, no sé, esto es extraordinario, esto si no hubiera sido por Dios, no hubiese sido posible que pasara. Es sencillamente así, si no hubiera sido por Dios. Y muchos hemos vivido todo tipo de milagros, ya sea en la sanidad, en la parte emocional, en la parte económica. Y hemos vivido milagros porque dice, o sea, no sé, no me explico de dónde pasó, cómo pasó, pero yo sé que fue Dios. No pudo ser de otra manera, hizo un suceso inexplicable, es algo extraordinario, que uno dice, o sea, no sé cómo hubiese sido posible, no sé, Dios lo logró y lo hizo, pero yo quiero que pues vayamos mucho más allá. Entonces, todos los versículos que vamos a estudiar hoy son de Reina Valera, excepto el último que vamos a ver por qué. Y pues creo que el mayor, no creo, no estoy segura que el mayor milagro que ocurre hoy es la salvación de las personas. Nosotros tenemos un ideal de que un milagro es solo eso que se ve en la sanidad, eso que tú, y sí, lógicamente son milagros, pero hoy quiero que nos demos cuenta que el mayor milagro y lo más hermoso que podemos presenciar hoy en día es la salvación de las personas y mucho más ahorita en el tiempo que estamos pasando. Ver llegar a una persona a los pies de Cristo eso es un suceso extraordinario. Y no es por nosotros, no es porque nosotros le hablemos, sino porque es el convencimiento que trae el Espíritu Santo. Pero eso es un milagro, o así deberíamos verlo nosotros los creyentes, porque cada vez que una persona vuelve a Cristo, que se puede llamar hijo de Dios, en los cielos hay fiesta. Y si en los cielos hay fiesta, aquí en la tierra con mayor razón deberíamos estar alegres. A veces lo tomamos así como, ay, si otra persona llegó, ay, sí, mucha gente está en estos tiempos viendo a Jesús, mires, la iglesia están más llenas ahora que digamos que lo podemos hacer virtualmente que cuando lo hacíamos presencial. Pero si en los cielos hay fiesta, ¿cuánto más debería ser para nosotros ver llegar a un nuevo hermano? Entonces, por eso, el mayor milagro para nosotros debería haber hoy en día es eso, la salvación. Y está disponible para todo aquel que la quiera recibir. Dice Juan 20:31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En el Evangelio de Juan se le llama a esas señales también milagros, a esos milagros como señales. Y vamos a ir encontrando por qué, ¿no? Y se han escrito para creer y no para pensar que Jesús es un genio de la lámpara, es el que yo acomodo para cumplir mis sueños, mis deseos, o que solamente un milagrero allí, ¿no? Entonces yo froto la lamparita y allí ya tengo todo, ¿no? O sea, no lo debemos tomar así, sino es para creer que Jesús es el Cristo. Es el Cristo, no solo veamos y vamos a ir encontrando porque les digo que muchas veces erróneamente estamos siguiendo a los milagros y estamos siguiendo esas señales, pero erróneamente no estamos siguiendo realmente lo importante que es Cristo, es para creer, por eso Jesús, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro y lo hacen simplemente porque de esta manera también hemos podido creer, porque vemos en toda la Biblia tantos sucesos y tantas cosas que Jesús hizo
que no solo nos dejan sorprendidos, sino tenemos a Jesús de nuestro lado y es tan poderoso y todo lo que hizo que es imposible no creer. Es muy loco, pero es imposible no creer. Y nosotros podemos creer en Jesús como en Cristóbal Colón o Albert Einstein, que nosotros sabemos que ellos están y creímos porque es que existieron, porque nosotros no los vimos nunca, pero creemos porque leímos acerca de ellos. Así nos pasa a nosotros los creyentes. Nosotros creemos también porque leemos en su palabra todo lo que Cristo hizo, todo lo que escribieron en el Antiguo, en el Nuevo. Y no es que creamos solamente por lo que está escrito, sino que esto de allí nos permite saber que realmente Cristo está allí, sigue estando, porque vemos a través de su palabra todo cumplido, promesas, porque vemos no solo esas señales hoy en día, sino porque sabemos como hijos de Dios que Él existe, que Él está allí. No lo vemos, pero Él está allí. Y muchas personas, y inclusive nosotros como creyentes, creemos en Jesús, pero no creemos que Jesús es el Cristo. No dimensionamos a quién tenemos ahí. Realmente a veces no lo dimensionamos y lo digo porque lo vivo todos los días, porque también me suceden cosas y a veces digo, Dios, o sea, si hubiera tomado de esta manera esto que me pasó, no hubiera respondido de otra manera y suele pasar y no está mal, porque estamos en un constante aprendizaje todos los días, todos los días. Y Él se encarga de enseñarnos todos los días, pero no para quedarnos allí, sino para que no volvamos a repetir de pronto las mismas cosas, sino aprendamos. ¿Y qué significa el Cristo? ¿Y por qué lo digo así? Dice, es una persona y es nombrada en toda la escritura. Fue llamado el Mesías, el ungido, el libertador, bueno, infinidad de cosas. Me quedaría aquí solo diciéndoles cómo fue llamado. Y todo el mundo esperaba a el Cristo. Los profetas, los padres, los salmistas, todos hablaban de Cristo en el antiguo y ahora también. Y querían saber a qué hora, en qué tiempo, todo sobre él, el Cristo. Y la humanidad tiene un problema con Dios, pero no lo contrario. Muchas veces pensamos que Dios tiene un problema con nosotros y es lo contrario, nosotros tenemos un problema con Dios. Y antes tenían ese problema de cómo se regresa a Dios, cómo romper esa brecha que existía entre Dios y el ser humano. Entonces tenía que hacerse un sacrificio, tenía que, lo hemos escuchado muchas veces, tenía que sacrificarse un cordero sin mancha, perfecto. Y en el Antiguo Testamento todo eso era una sombra de lo que iba a venir. El maná del cielo, la sangre derramada, el arca de Noé, todo era una sombra de lo que iba a venir con Jesús. Y dice, Dios envía a su Cristo, y lo podemos encontrar en estos versículos que va a leer. Dice Hechos 3:18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Su Cristo. Lucas 9:20 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Dios envía a su Cristo, a su Hijo. Ya no entonces tenemos esa brecha, sino ya tenemos, Cristo hizo ese puente para reconciliarnos con Dios. Fue posible por Él. Si no hubiese sido por Él, estaríamos
terriblemente haciendo las mismas cosas que pasaban. Ahora simplemente lo tenemos a Él y su sacrificio hizo que nosotros hoy podamos estar aquí y decirle, papá, a Dios, rompimos esa brecha, ese velo que había, esa separación que había entre Dios y nosotros y Cristo. Y su Cristo, el Cristo de Dios, lo hizo posible. El Cordero de Dios estaba preparado antes de la fundación del mundo, antes de que cualquier cosa pudiese pasar. Ya todo esto estaba predestinado a pasar, ya todo estaba preparado. Pero por eso es muy importante entender que Jesús es el Cristo, pero no podemos entender al Cristo si no entendemos el problema que tenemos, o así lo vemos. Y aquí está uno de los grandes problemas que se ve hoy en la iglesia en general, en todas las iglesias. ¿Cuál es el problema que tú tienes que demanda que un Cristo venga a nacer al mundo? Entonces nosotros acomodamos de acuerdo a lo que necesitemos, al problema que tengamos, al Cristo que necesitamos. O sea, nosotros no vemos a Cristo como Dios y el que nos acompañe y el que nosotros debemos seguir, sino nosotros queremos acomodar a Jesús a nuestras circunstancias, a nuestro problema, a lo que necesitemos. Y eso es un gran problema porque no lo estamos sabiendo no lo estamos viendo como Dios lo ve, como es el Cristo. Entonces, ¿para qué haríamos nacer a Cristo en el mundo? Para resolver mi problema. Entonces, si tengo un problema emocional, si tengo un problema financiero, entonces demando a un Cristo que venga a resolver mi problema. Necesito un milagro, necesito algo que ¿sí? Soy yo, necesito. Demando de Cristo por esto, demando de Cristo esto. Pero no vemos la magnitud, el milagro es Cristo. Ese es el milagro. No hay milagro más eterno que ese. Quiero que hoy entendamos esto. El milagro es Cristo. Sí, lógicamente vemos en su palabra todo lo que Jesús hizo y lo que sigue haciendo. Porque es que Jesús sigue dando salvación. Cristo es el único que ha permanecido en toda la historia. Por eso la historia dice antes y después de Cristo. Esto ya es mucho, mucho para decir. Cristo partió la historia en dos, el antes y el después, y así hace nuestra vida, el antes y el después. Él parte nuestra vida, cambia nuestra historia, y Él es el milagro. Muchas veces nos dedicamos a saber las cosas que Él hace, Él hace, Él hace. Y vuelvo y repito, no está mal, pero a veces nos desviamos de lo que Él nos dice, dejamos de escucharlo y dejamos de ver realmente lo que Él nos dice solamente para ver lo que Él hace. Y el milagro es Cristo, no hay más milagro eterno que este. Dice Juan 6:12, y le seguía una gran multitud. Aquí vamos a ver, porque a veces seguimos más los milagros o las señales que a Jesús. Dice, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Marcos 3:8 dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Nosotros no dimensionamos que de no ser por Jesús estaríamos muertos, sin nada, pagando, sobreviviendo, ahí vamos, ahí vamos. Y ahora es muy común en las iglesias, no todas, porque sabemos que hay iglesias que somos de buena doctrina, que el Señor nos ha permitido ver más allá, y no por nosotros, sino porque el Señor nos seamos los preferidos del Señor, no porque Él no hace acepción de personas, sino porque hemos decidido ver más allá. Pero hay muchas iglesias que ofrecen eso a un Cristo para resolver problemas, es el mal llamado de un
un Dios bombero, entonces depende de su problema, entonces, o su necesidad, entonces allí nos remitimos, ¿no? Dice, el problema radica también allí en que dejamos de ver a Jesús y empezamos a verlo como, perdón por lo que voy a decir, pero como una oferta, es como, vengan a ver milagros, eh, ¿cuál es tu problema? Y yo te digo que Cristo deberías creer porque parece que hubiese muchos Cristos, mucho Jesús. Entonces, dime cuál es tu problema, yo te digo a que Cristo debemos esperar o a que Cristo le debemos orar. Esperamos al Cristo que nos resuelva el problema financiero o al Cristo que nos resuelva el problema sentimental o el problema en la salud, sabiendo que nosotros ya lo tenemos, todo esto ya lo tenemos, con Jesús ya lo tenemos, porque Él no hizo el sacrificio allí solamente para que naciéramos de nuevo, sino porque quiere que vivamos una vida en plenitud y es con todo esto. Pero a veces nos hacen creer que eso no lo tenemos justamente para que eso se vuelva, disculpen la expresión, por un negocio. Porque la multitud seguía a Cristo, porque veía señales y seguían a Cristo por lo que Él les podía dar. Y aquí lo vemos. Dice, seguía el gran monte porque veían las señales. Y muchas veces pasa, nosotros queremos ver, porque no tenemos la fe suficiente porque no vivimos por fe, vivimos por vista y de lo contrario, nosotros vivimos es por fe y no por vista. Y a veces es difícil que nos suceda, a todos nos pasa. Y la gente oía lo que Jesús hacía, pero no oía lo que Jesús decía. O sea, Jesús quería más que vieran lo que él hacía y no para llevarse, porque Jesús nunca lo hizo llevarse la gloria de él, no, sino él quería que lo escucharan. Y muchas veces nos pasa eso. Y porque muchas veces lo que Jesús decía y aún todavía molesta, ofende a las personas, porque muchas veces quieren es escuchar lo que a ellos les conviene, más no lo que Jesús tiene para decir. Entonces, dice en Mateo 15:12, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Dice Lucas 4:28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Marcos 2:7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Juan 10:20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí por lo que le oís. La gente se ofendía, se irritaba cuando él decía que era el Cristo y que que venía a morir por nuestros pecados. Pero cuando Jesús hacía milagros, se amontonaban y se volvía esto como una oferta, es a mí el que me tienen que dar, es otra cosa, el egoísmo por delante, es a mí el que me tiene que sanar, es a mí el que me tiene que dar. Pero Jesús hacía esto también, era para demostrar que Dios estaba allí, para que creyeran y le siguieran, no simplemente para que lo cogieran de milagrero, como les estaba diciendo. Y Dios es claro aquí, dice, Dios nos dice que debemos oír a Jesús, no es que queramos o no, dice Lucas 9:35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y nosotros a veces, y en ese tiempo lo estábamos viendo, no es que esté mal, es que a veces estamos errados pensando que solo vemos lo que hizo Jesús, pero realmente no le oímos. Y el Señor, Dios nos está diciendo, a él oíd, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros necesitamos es oír a Jesús,
No solamente ver lo que Él hizo o lo que sigue haciendo, porque es que Él sigue haciendo obras, haciendo milagros. Lo vemos todos los días, pero tenemos que escucharle. Simplemente porque los milagros nos salvan a las personas. A veces lo que les decía es costumbre y ahora se volvió a decir que las noches de los milagros, entonces piden dinero, venga hermano que aquí se le va a cumplir todo lo que está esperando y juegan también con la fe de la gente, ¿no? Se agotan las entradas así, pero ¿qué pasaría si realmente decimos, o sea, vamos es a escuchar a Jesús, ¿qué tienes para decirnos? La gente se ha amontonado y aún lo siguen haciendo porque buscan al Jesús de los milagros. Entonces, Señor, hazme, cúmpleme esto, hazme esto. Y es para conveniencia personal. Muchas veces lo hacemos es así pensando en lo mío, en, ay, Señor, yo quiero esto, tráeme sanidad. Y no está mal. Claro que debemos pedirle porque Él, él es Jesús y a Él pedimos y Él nos escucha. ¿A quién más que no a Él? Pero no lo convirtamos vuelvo y les digo, como el genio de la lámpara. Entonces, uy, yo voy a Jesús porque necesito esto, entonces, pum, voy, lo busco, no. Yo tengo que oírlo, y es que vuelvo y les digo, Dios nos está diciendo que tenemos que oírlo a Él. Pero nadie, o muchos no quieren escuchar la palabra, es que Jesús mismo, sino quieren que Jesús se acomode a la situación de nosotros, a la situación que estamos viviendo. Dice Juan 6, el 60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Juan 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sabemos que el pastor la vez pasada nos hablaba de que Jesús no solo tenía esos 12 discípulos, sino mucha gente empezó a seguirlo cuando empezaron a ver estas señales, estos milagros, todo eso. Mucha gente andaba con él, pero cuando realmente Jesús tenía que decir las cosas, volvieron atrás y ya no andaban con él, porque entonces ya, no es que yo quiero ver es al Jesús que hace milagros, el que me sana, es que yo lo necesito aquí como un amuleto. A veces lo vemos así, vemos como un amuleto y entonces si yo no oré, entonces el Señor no va a tener sanidad. Tenemos cosas y no está mal corregirlas, que estamos aprendiendo, pero entonces ya sabemos que todo eso lo tenemos ya porque Jesús lo hizo. Ya todo eso lo tenemos, solamente es que creamos. Y a veces nos cuesta, lo digo por experiencia también, a veces nos cuesta creer. Pero Jesús ya lo hizo, entonces no hay que dudar. Y en Juan 6:68 dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos tú? Tú tienes palabras de vida eterna. Respondiendo a todo esto que estaba pasando, que mucha gente se estaba yendo, y Jesús le dice en un versículo anterior, como ustedes también piensan irse, también van a volver atrás. Y ahí rápidamente Pedro le responde, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, es allí cuando cambia todo, ¿no? O sea, estamos siguiendo a ese Jesús esperando un milagro, estamos siguiendo a Jesús buscando que me dé a mí para mi conveniencia personal, estamos buscando ese Jesús que me arregle la vida y Él lo hace, no estoy diciendo que no, pero realmente estamos con Jesús por lo que Él nos dice, por lo que Él hizo ya en nuestras vidas, por lo que sigue haciendo, o esperamos ver más de Él. Dice, lo que Él hacía transformaba la vida exterior.
Lo que él decía transformaba la vida interior. Lo que él hacía sanaba el cuerpo enfermo. Y lo que él decía los hacía nacer de nuevo. Está hablando en pasado, porque hoy en día ya tenemos todo esto. Y lo que ven aquí, que más resaltado, es lo que vemos hacia el interior, porque Jesús sigue obrando en el cuerpo externo, sanidades, vemos milagros realmente poderosos. Pero aquí está tan claro, decía, lo que él decía transformaba la vida interior y lo que él decía nos los hacía nacer de nuevo y así es hoy en día. Él hace nacer de nuevo por lo que decía, por creer. Él transforma nuestra vida, pero cuando lo escuchamos transforma nuestra vida interior y es que nosotros no solo debemos estar pensando en, como dicen, en el cuerpecito, lógicamente hay que tener salud, hay que tener que vivir bien, pero es más importante alimentar nuestro espíritu, nuestro interior. Nacimos de nuevo y no nacimos de nuevo simplemente para ver a un Jesús allí haciendo milagros para nosotros. Nacimos de nuevo porque ya sabemos que el milagro es Cristo y porque queremos seguir viendo milagros siendo usados nosotros por Dios. Podemos esperar toda la vida que caiga el maná del cielo cuando no, se nos escapa el pan que descendió del cielo. Estamos esperando todo para nosotros, pero estamos olvidando y dejando escapar aquel que descendió del cielo, que hizo todo esto por nosotros, que transforma nuestra vida porque lo sigue haciendo. Todos los días Jesús nos enseña, todos los días vemos cosas nuevas en nosotros que inclusive decimos, ve, yo me sorprendo porque yo no era así, porque reacciono de distinta manera, porque en cosas tan pequeñas que a veces no las notamos. Pero ahora quiero que vamos aquí. ¿Quiénes son los que piden señales y no sin ánimo de ofender ni mucho menos? Pero dice, Mateo 12:38 dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Lucas 23:8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Los que están sentados en el trono de su vida y no dejan que reine Jesús, que Él sea el que se apodere totalmente de su vida, que se deje guiar por Él, pues están esperando esto, solo ver señales. Ay, Señor, muéstrame una señal. Ay, Señor, yo deseo esto, yo quiero ver, muéstranos. Deseamos y es nosotros. Pero un milagro no hace una relación. Un milagro no lo hace. La relación que nosotros tenemos con Dios la hizo Jesús. Y no por los milagros que Él hizo, sino por lo que Él hizo allá ese sacrificio. Un milagro no se muestra a Cristo como rey, sino lógicamente no se muestra el poder tan grande que tenía Jesús, pero no nos demuestra como rey los milagros que Él hizo. Él se demuestra como rey por lo que nos dejó, por lo que Él hizo por nosotros, pero no por los milagros. Y tenemos ese concepto tan errado a veces y siempre Dios a uno lo ministra primero. Y yo decía, Dios, o sea, ¿cómo es posible que nosotros a veces veamos más ese tipo de cosas que lo que te queramos escuchar? Tú sigues haciendo milagros en mi vida. Y vuelvo y les digo, porque un milagro no es solo algo que, uy, o sea, súper sorprendente, que mejor dicho,
todo el teatro, el show que se forman a veces en las iglesias, que corra para aquí, que vaya para allá, y siembre, siembre porque es que esto lo dice Dios, pero necesita Dios que se siembre por ese milagro que se hizo, no es así. Milagro es ver a una persona llegar a los pies de Cristo y hay cosas que son sorprendentes y vuelvo y les decía como ahorita, si en el cielo se hace fiesta por una persona que llegó, el cielo que es allí, uno ve el cielo como el hogar de Dios, como allí donde estaremos. Si ellos hacen fiesta por esa persona que llegó, nosotros ¿por qué lo tomamos a la ligera? Porque no podemos creer que eso es un milagro. Y porque pensamos que los milagros son para nosotros. Es que tiene que ser para mí, yo quiero. Pero ¿por qué no vemos en eso, entre comillas, tan sencillo? Porque uno no sabe la magnitud de que una persona llegue a los pies de Cristo. Lo digo sencillo porque es un acto sencillo, pero no lo vemos como un milagro porque estamos enseñados a seguir esas señales erróneamente. No, y no digo que esté mal, porque es que aquí nos está demostrando Jesús el poder que él tenía y lo que él hacía por puro amor. Pero él no quiere que sigamos y veamos solamente su milagro, sino lo escuchemos y lo veamos realmente de él, que veamos al que hace los milagros. Y Jesús fue en 4:48, Juan 4:48 dice Jesús, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y es duro. Nosotros a veces necesitamos ver y nos pasa a todos, ¿no? A veces en circunstancias o estamos viviendo cosas duras, pero necesitamos ver esas señales solamente para creer y no debería ser así. Yo no vivo por vista, yo vivo por fe. Yo necesito ver que esto pase en mi vida para poder creer. A ver, ¿dónde estás, Jesús? Porque a veces es como hasta en ese tono agresivo, no sé cómo llamarle, pero es como, "Ay, Jesús, yo te necesito, ¿dónde estás?" O la gente afuera, lo que hablábamos alguna vez en otro tema es, ¿dónde está el Dios al que usted le sirve? Y vemos milagros en cosas tan hermosas como ver llegar a tu familia a los pies de Cristo, ver llegar a tu esposo, ver gente cambiada, realmente transformada por Jesús. Esos son los milagros que también debemos ver. Y aquí ya terminando, dice, ¿quieres ver a Cristo o quieres ver sus milagros? Eso es una pregunta que quiero que nos hagamos hoy. Y vuelvo y les digo, no está mal. Todo lo contrario, vemos en su palabra todo lo que él hizo. Pero realmente queremos ver a Cristo o queremos alimentarnos de esos milagros para saber que, para creer. Por eso dice 1 Corintios 1:22 al 25 y esta versión es de Message para quien la quiera buscar. Dice, mientras los judíos claman por demostraciones milagrosas y los griegos buscan sabiduría filosófica, nosotros seguimos proclamando a Cristo. Los judíos tratan esto como un antimilagro y los griegos lo hacen pasar por absurdo. Pero para nosotros que somos llamados personalmente por Dios mismo, tanto judíos como griegos, Cristo es el milagro y la sabiduría suprema de Dios, todo envuelto en uno. Cristo es el milagro. Cuando yo estaba preparando el tema, no había visto esta versión, sino hasta el final, que se me dio por buscarla y fue tan claro y escondido, Cristo es el milagro. Y yo arriba, más arriba lo había puesto y ya lo tenía allí cuando dije, Dios, o sea, no me dejas de sorprender. Y uno se sorprende porque lo que dice el pastor es verdad, no es uno el que está preparando, o sea,
uno es instrumento, pero es Dios. Dice, Cristo es el milagro. Por eso lo puse así grande, porque Él es el milagro. Y es a Cristo a quien tenemos que ver o escuchar. Fui clara antes que Dios quiere que lo oigamos y no lo dijo como en forma de pregunta. Quiere que si lo queremos oír, no, fue claro. A Él oírlo, a ese Hijo amado, a mí Cristo. Cristo es el milagro de hoy, de ayer, de siempre, porque Él sigue siendo el mismo, porque Él quiere que lo veamos a Él hoy, más que a sus milagros, más que lo que Él hacía, es lo que Él decía, porque sí es importante ver todo lo que Él hizo, y no le restamos importancia, no, sino que hoy en día nos olvidamos de esos milagros que Dios ha hecho, y claro que sigue haciendo milagros, milagros en la sanidad, milagros en la parte económica, en la parte emocional, en familias restauradas, en hombres cambiados. Y lo vemos en nuestra iglesia. El pastor no nos dice y nos ha contado y lo hemos visto, de ver personas llegar a los pies de Cristo, personas que no nos imaginamos de pronto, de ver sanidades, de ver a sacerdotes de hogares transformados completamente. Y nosotros deberíamos alegrarnos de ver esos milagros y de los que llegarán, porque sabemos que vamos a seguir viendo gente llegar, gente que amamos, llegar a los pies de Cristo. Pero Cristo es el milagro, no se nos olvide. Por eso, Señor, hoy oramos y te damos gracias porque eres el milagro que nunca pasa. Eres ese milagro que es eterno. Te pedimos, Señor, que podamos verte a ti, que podamos escucharte, porque tú nos dices, sí es importante lo que yo he hecho y lo que sigo haciendo, pero quiero que me escuches para que puedas seguir viendo esos milagros. Hoy el Señor nos dice, Cristo es el milagro, todo envuelto en uno, es todo para nosotros. Por eso nosotros seguimos proclamando a Cristo, no por nada estamos hoy aquí en día. Hoy nosotros somos un milagro, porque estábamos perdidos, porque estábamos muertos, porque no éramos nada sin ti. Y hoy somos un milagro, porque hoy nos escogiste para llevar tu palabra, para seguirte proclamando, porque fuimos llamados personalmente por Dios. Y hoy somos un milagro, y así como hoy somos un milagro, así el Señor quiere que hayan otros, que puedan ver más allá, que conozcan no a un Cristo solamente que sanó enfermos, que curó ciegos, que levantó gente de la muerte, porque tú hoy quieres que sigamos viendo esos milagros, pero que veamos a ese Jesús que nos ha llenado de vida, que nos hizo nacer de nuevo, que nos sana, nos restaura, porque queremos seguir viendo milagros llegar a tus pies. Tanto en día como en la nocturna. Te damos gracias, Señor, por ese amor tan infinito, tan grande, y por enseñarnos, porque a nosotros mismos nos enseñan, porque a veces olvidamos y te vemos simplemente allí como un amuleto y no es así. Tú estás con nosotros no para que te convertamos en eso, sino para realmente vivirte, para vivirte a ti cada día. Por eso hoy queremos verte a ti más que esos milagros que se hicieron, que se siguen haciendo. Te queremos ver a ti, que eres ese milagro, y a nosotros que también lo somos. Y te damos gracias por habernos rescatado, porque en nosotros otra gente puede ver ese milagro,
porque hemos visto vidas transformadas, hogares restaurados y transformados. Y te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por permitirnos escucharte, por permitirnos ser enseñados de esta manera. Te damos gracias. Permite